ya, señores, yo les decía, no estamos solos, estamos acompañados, por supuesto, de Karina Narbona, antropóloga social e investigadora de la Fundación Sol, candidata a doctora de la Universidad de Colonia en Alemania. Karina, ¿cómo Muy bienvenida. estás? Bienvenida. Hola, gracias. Ya había estado Karina con nosotros, así que se repite el plato. Y también, por supuesto, Miguel Alderete, director nacional de la Confederación de Sindicatos Bancarios y del Sistema Financiero. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, Alejandra, Rodrigo, al panel, a la gente que trabaja tras de cámaras. Muchas gracias. Ahí mira, hasta se escucharon los gritos del switch. ¡Eh! Aplauden allá. Oiga, nuestro tema del día de hoy es salario mínimo entre la urgencia y la dignidad. Me parece muy interesante porque desde este mes, en abril, comienzan las negociaciones para definir el nuevo salario mínimo. Desde la CUT se han planteado cambiar el enfoque y comenzar a hablar de salario vital, proponiendo alcanzar los 725.000 pesos en el más corto plazo. Actualmente el salario mínimo bruto en Chile, bruto, po, ojo con eso, no es líquido, son 510.636, lo que tras los descuentos legales se traduce en un ingreso líquido de 415.096. Esta cifra, por supuesto, que es insuficiente para salir de la pobreza, incluso un hogar de 3 personas cuya línea de pobreza está fijada en 511.622. Karina, qué interesante esto que estamos contando. ¿De dónde surge entonces la necesidad de establecer un salario mínimo y qué factores se toman en cuenta para establecer el salario mínimo en un país? El salario mínimo, al menos desde organismos internacionales, digamos la OIT, surge ya por ahí, por el año 1930, entra en vigor el convenio número 26, que establece salarios mínimos para distintas industrias, y siempre el horizonte del salario mínimo tuvo que ver con lograr proteger el nivel de vida más básico, ¿verdad?, para poder sostener, para poder sobrevivir a nivel de un hogar, en el caso de trabajadores y trabajadoras más vulnerables. Y esto responde a una condición dentro de la economía capitalista, ¿verdad?, donde las distintas empresas compiten entre sí y buscan reducir los costos laborales, y eso puede llevar a justamente pasar por alto las necesidades más básicas. Entonces, ¿qué hace el Estado? El Estado viene en el fondo, a ser como de un ente que se sobrepone a la mirada de los distintos capitalistas individuales, de las distintas empresas que en la lógica competitiva no velan por la estabilidad del sistema social en su conjunto. Y vienen a decir, finalmente hay que tener la observancia de ciertos mínimos sociales, en el sentido incluso de mantener el sistema económico, algo que no se puede ver, que es un punto de vista que es esquivo desde la perspectiva de cada empresa individualmente considerada. Entonces, viene a establecer mínimos sociales para que las personas que deben vender su capacidad laboral en el mercado puedan sostenerse en el tiempo. Estamos hablando de algo tan básico como eso. Y finalmente, con el pasar del tiempo, en el siglo XX se fue estableciendo con cada vez mayor claridad de que esto tenía que ser un salario vital. En Chile, el sueldo mínimo entra en rigor ya desde el Código del Trabajo del año 31, donde se considera para los obreros un ingreso mínimo que tiene que ser discutido a nivel de comisión mixta de patrones y obreros. Entonces era una suerte de negociación, de protonegociación ramal, pero territorializada, a nivel de provincias o departamentos, y con la participación de la autoridad administrativa, aunque las partes, obrero y patronal, tendían a acordar, por mutuo acuerdo, ¿verdad?, el nivel de los salarios mínimos en ciertas industrias. Luego, el año 37, se introduce este mecanismo para los empleados, y en ese caso se empieza a hablar de sueldo vital. Antes el criterio era más bien de mercado, una fracción en relación al salario corriente, y ahora pasa a ser el criterio, el sueldo vital, es decir, que logre cubrir las necesidades básicas de la trabajadora o el trabajador y su grupo familiar. Y esa perspectiva se mantiene durante un tiempo, siempre en la lógica de un nivel que se establece desde el Estado, pero también desde las negociaciones que se puedan dar entre las partes. Y luego ya ocurre que con la neoliberalización el criterio del salario vital empieza a desperfilarse.
y empiezan a entrar otros factores, el cálculo de la inflación, el cálculo de la productividad y el criterio de las necesidades, el de la suficiencia, queda postergado. Y eso ocurre en Chile también de manera muy clara, por ahí por los años 90, por los acuerdos marcos, se empieza a establecer otros criterios de demarcación del salario. Qué importante lo que nos cuentas, como relatas la historia. Estaba viendo yo quién era presidente en Chile en el año 37, Arturo Alessandri Palma era el presidente, en su segundo periodo estaba. Me parece muy interesante lo que nos cuentas sobre la historia de esto y cómo se fue desconfigurando. Me acuerdo, yo tengo un hijo que vive en Berlín y cuando él llegó, al principio no tenía visa de trabajo, entonces lo contratan y le pagan el sueldo mínimo a pesar de que no tenía visa. Y él le dice a su empleador como, hoy me va a pagar el sueldo mínimo, mira que bien, y él como que el empleador lo mira con cara de, y que obvio que te voy a pagar el sueldo mínimo, porque si no te pago el sueldo mínimo tú no puedes vivir y por tanto no podrías venir a trabajar. Es como que, claro, le dice, yo lo entiendo, pero en Latinoamérica al menos no se entiende así, o en el país de donde yo vengo, Chile, no se entiende así. Como que fue súper, como para él fue como súper sorpresivo. Claro, es que un cambio switch ese completamente. Claro, que acá... totalmente quedó pero impactado con esta respuesta de su empleador. Qué loco, Miguel, cómo ha ido cambiando en Chile la visión del sueldo mínimo. Cómo ya no es un sueldo que te alcance para la vida. Bueno, lo que tú comentas es la realidad dramática que tienen que sufrir todos los trabajadores a diario. En la banca no estamos muy exceptuados de eso. Lamentablemente nosotros tenemos una herramienta para poder mejorar las condiciones laborales, los sueldos de los trabajadores, que son las negociaciones colectivas. Pero, dados los hechos, hoy día son insuficientes. Es por eso que nuestra Confederación Bancaria está empeñada en estudios que ha hecho la Fundación Sol, relevantes artículos que hay respecto de la negociación por rama, que eso vendría a poner un piso y un techo también respecto a lo mínimo y lo máximo. Tendemos siempre, por lo general, los trabajadores a hablar de lo mínimo. Es bueno también de pronto hablar de lo máximo. En la banca esto es una realidad que golpea con mucha fuerza a los trabajadores. Los primeros días de abril se celebró la reunión de accionistas, donde se reparten la torta que generan los trabajadores con su trabajo y del cual no pueden ser fruto de algún beneficio, como por ejemplo que se le repartan el 30% de las utilidades una vez terminado el año, tal como dice el artículo 50 del Código del Trabajo. Porque justamente el Código del Trabajo le permite, en un artículo anterior, el 47, acogerse a pagar 4,75 sueldos anuales para situarse a pagar las utilidades. Entonces, cuando nosotros como sindicatos tenemos que negociar con la empresa, le decimos lo primero, que lo que más nos importa a nosotros, porque sube la hora de trabajador, sube la cotización a la AFP, la cotización a la salud, y por ende hay ganancia para el trabajador, claro, pero nos dicen, claro. No, el sueldo mínimo, el sueldo base no se toca, no hay aumento de sueldo. Y además nos dan gráficas, en la banca, por ejemplo, se da mucho eso, de la renta variable respecto a lo que uno produce. Entonces, si tú produces, te lleva un premio. Y cada vez que nosotros decimos negociación colectiva, mejorar los sueldos, nos dicen no hay aumento de sueldo porque la gente gana mucho, pero por el tema de las metas. Claro, que en el fondo es un sistema perverso, ¿cierto? Exacto. Que una persona se enferma, no llega a la meta y no es justo, ¿cierto? Que se dañe de manera tan importante como ocurre ahora su salario. Y entendiendo la lógica de lo que usted está planteando, la necesidad de tener un sueldo vital, antes se discutía también lo del sueldo ético, ¿te acuerdas tú? Hace unos 15 años se planteaba como una idea que propendiera... La iglesia, ¿te acordás? Sí, exactamente. Creo que nació de la iglesia ese día. Pero depende de la industria, ¿cierto? También me gustaría aterrizar eso, porque, a ver, hablamos de un sueldo vital, llegamos a una convención sobre cuál podría ser ¿cierto? Mayor que el que tenemos hoy día. Estaba revisando la estadística, Chile tiene el tercer sueldo mínimo más alto de Latinoamérica. Está primero Costa Rica, Uruguay, después Chile. Pero no es suficiente. Pero es distinto que el sistema bancario pueda hacerse cargo de esto, porque creo que lo puede, a que lo hagan empresas más chicas, una pyme, gente que distribuye huevos, por ejemplo. Pero que te nieguen esa posibilidad en una empresa que tenga alta rentabilidad, me parece grave, antiético y profundamente decepcionante. Y estamos acostumbrándonos a eso, Miguel. Qué importante lo que dice Rodrigo. Mira, yo me acordaba de otro dato. Negociación pasada, por ejemplo, cuando negociamos con nuestra contraparte, con el empleador, nos decían, ok, vamos a acceder a un aumento de sueldo. Entonces, 3%, lineal para todos los trabajadores, pero el 3% de un sueldo de 700.000 pesos no es igual al 3% de un tipo que gana 2 millones. Exacto.
Entonces, siempre hay un desmejoramiento para la gente que gana menos. Y hoy día, lamentablemente, los trabajadores bancarios, ya lo hemos dicho en otros capítulos de este programa, no tienen acceso a la vivienda y tienen que estar altamente endeudados para vivir. Ya no solamente uno se va a la tarjeta de crédito para, no sé, para comprar un viaje, para comprarse ropa, solamente Ya no me ahora, atrevo ni a usarla. ahora es para la salud, para alimentarse, para el transporte. Es que no me quedó. La otra vez no me quedó otra, porque tenía que comprar una pieza del Calefón. Sí, no, sí, yo te No entiendo. te podés quedar sin Calefón. Pero yo opté por no tener como puro débito, pero por necesidad uno... Claro, mejor es que tenerlo. yo la tengo ahí por si acaso. No sé, uno nunca sabe. Llega a un hospital y te cobran alguna cosa, te obligan a ponerlo. Pero cuesta mucho ocupar. Te morís de miedo. Sí. ¿Quieres agregar Karina, algo? Karina, Karina. Sí, Karina quería decir algo. Son muchas cosas. Necesito hablar. Es que no, han sido muy buenas irritaciones, provocaciones, informaciones las que se están dando aquí. Quisiera ahí retomar un dato en relación a la posición que tiene Chile en Latinoamérica con respecto al salario mínimo. Muchas veces se ocupa en rankings donde directamente lo que se hace es tomar el sueldo mínimo de cada país y traducirlo en dólares. Pero tiene que haber ahí un ajuste, porque no es lo mismo lo que alcanza $1 en una economía con respecto a otra economía. Por eso se habla del el dólar comparable, ¿verdad? Según la paridad del poder de compra. Perfecto. Y cuando se hace este ejercicio, ahí el ranking cambia bastante. Chile deja de encabezar el ranking y pasa, si no al nivel medio, incluso inferior. Eso Claro. es O sea, digámoslo porque hoy día Chile está en el primer lugar. No, tercero. Tercero. Tercer lugar, ya. Pues, dólar contra dólar, me refiero. Sin Claro. análisis que hace ella. Pero Claro. el Claro. ajustado con el dólar comparable, Comparable. digo, con paridad de poder de compra, hace que cambie bastante el escenario porque Porque Chile es caro. tiene un muy alto costo-nivel, o sea, un nivel muy alto El en costo de cuanto la al vida. costo de la Claro, vida. es Exacto. muy alto. Y otro elemento y que es muy importante siempre de considerar es el salario mínimo en relación al tamaño de la economía. Y ahí también Chile se encuentra en una posición bastante desmejorada porque hay medidas que establecen que cuando se hace esta relación, si el resultado, la medida se llama índice de Cates ajustado, un nombre muy técnico. Cuando se hace esta relación, en relación al PIB per cápita, si el resultado, el indicador es sobre el 60%, bueno, ahí podríamos ver afectados los niveles de desempleo, por ejemplo, algunas variables macroeconómicas muy relevantes. Pero si es inferior al 30% el indicador, estamos hablando de un mini salario mínimo, como se conoce técnicamente, porque no permite resolver el costo de la vida en las necesidades más básicas. Y Chile, en este indicador, entra en la categoría de mini salario mínimo. Es importante siempre hacer esta relación con el tamaño de la economía. Buenísimo. Y ahí Rodrigo también nos hablaba de, además de ver la economía en su conjunto, y también lo decía Miguel, considerar la realidad de cada rama, ¿verdad? Y ahí también es muy relevante la negociación por ramas. Es algo que siempre hemos estado posicionando, porque en algunos países incluso no está fijado el salario mínimo legal, o lo está a nivel nacional, pero donde se determina mayormente el salario es en la negociación ramal. Ahí es muy importante porque es en el fondo una medida más sensible a las condiciones económicas de cada rubro que permite elevar el nivel del salario mínimo nacional y ajustarlo a la realidad particular de cada situación de trabajo. Cuando se hace una negociación ramal en los países donde existe, ¿hay salarios mínimos distintos o también hay un salario mínimo que es para todo el país? Ahí la realidad es bien diversa. Existen niveles que son establecidos para el conjunto de la economía, para todo el país, y sobre eso se va subiendo. Perfecto. En la negociación ramal, y después también muchas veces hay negociación por empresa, que sube el nivel del salario mínimo de la rama. Porque hay empresas que tienen mucha mayor capacidad económica que otras. Lógico. Entonces, esto nos permitiría, por ejemplo, en un escenario como el de la banca, tener una medida mucho más ajustada a la realidad de las utilidades que ocurren y que se producen en ese rubro, en ese ámbito, y en grandes empresas, ¿verdad? Como, por ejemplo, el Banco Santander, etcétera. Muy interesante, porque la línea de pobreza para un hogar de 4 personas, para que nos vayamos entendiendo, son 625.758 pesos. ¿A ustedes les gustaría, cuál es la propuesta que vienen hoy día a conversar para que podamos entendernos? La CUT
plantea cambiar a un salario vital que alcanzaría los 725.000 pesos. Pero la Confederación Bancaria está viendo si la cifra es la que cambia. ¿Cuál es la propuesta que traen hoy día? Cuéntanos, Miguel. Bueno, ya lo decía Karina, la propuesta de la Confederación Bancaria es lo que nosotros hemos venido trabajando ya hace un año, más de un año con Fundación Sol, es levantar la negociación colectiva por rama, entendiendo que el sistema financiero nacional es altamente rentable, altamente productivo. Y no puede ser, por ejemplo, en relación al reparto de las utilidades, lo que pasó en el año 2010, que iríamos conversando en el camino, que es algo que es atentatorio a la moral de los trabajadores bancarios, que tanto nos hablan de la probidad, de que el trabajador bancario tiene que ser muy pulcro, muy respetuoso, etc. El año 2010 se le pagó, para alejarse del Banco Santander, al consejero delegado para América Latina, 44.000 millones de pesos. Hizo facto, nosotros como Federación Bancaria del Santander, le pedimos a la administración que por favor remunerara en una cifra, no sé, cercana a los 200.000 pesos de la época a los trabajadores por un problema que había en ese momento, que habíamos ganado mucha plata, pero no nos negaron. Entonces, razones plausible, no hay ninguna. Pero eso es lo que ocurre hoy día en la banca, por ejemplo, esa asimetría. Y es por eso que la negociación colectiva por rama pone límite al mínimo y al máximo. Por ejemplo, el sueldo mínimo ya hoy día es 510.000 pesos, un poquito más. Nosotros creemos que eso está bien, va a ser un piso, pero en el sistema financiero nosotros tenemos que establecer también sueldos mínimos para los trabajadores y de ahí hacia arriba el banco que quiere pagar más, que gane más, bien por ese banco, bien por los trabajadores. Pero también nos gustaría idealmente que pongan topes también al sueldo máximo, porque realmente los trabajadores cuando se dan cuenta de esto, entran en crisis. Yo no puedo llegar a fin de mes, lo que hablabas tú delante, claro, Rodrigo, las metas variables, sueldo variable, las metas que son todos los meses las van cambiando, que hace que la gente esté enferma. ¿Cuál sería ese sueldo máximo? ¿Cómo se llega a esas discusiones? Interesante, me parece. Eso lo conversamos hace un rato con Karina, una cuestión más técnica, pero ¿cómo poder lograr eso? Porque siempre critican hacia abajo, criticamos hacia arriba, pues. ¿Cuánto se llevan los gerentes? Tú estás hablando como de la banca, pero hay muchas materias donde eso es así, digamos, no sé. Pongo ejemplo, justamente ahí no están las pymes, están como las grandes empresas, ¿no? Yo te pongo un ejemplo. Canales de televisión. Porque lo conocí. Donde el camarógrafo ganaba 500 lucas y el que estaba hablando 30 millones de pesos al mes. Claro, y la jornada además que tienen ellos. Claro. Te pongo un ejemplo apuntando lo que dice la Ale. Cuando, por ejemplo, en el Mega, donde yo trabajé 19 años, estaba la administración de Ricardo Claro, para los ejecutivos se fijaban premios para el cumplimiento de metas que podían llegar hasta los 7 sueldos. Y los sueldos de los ejecutivos eran muy distintos, como dice la Ale, a la de un camarógrafo, ¿cierto? Claro. Y en cambio, cuando se lograban las metas, ¿qué ocurría con los trabajadores que no eran ejecutivos? Recibían un sueldo más, el sueldo 13. Pero no eran 7. ¿Me entiendes? Hay un ejemplo. Sí. Eso pasa. Cuando negociamos también, a nosotros nos dicen, pucha, el sueldo lo vamos a subir, primero. Luego, la gente gana mucha plata por vía de los premios, de las metas, consecución de metas. Entonces, lo que gana un operativo, que ya el sueldo es bajo per se, el gerente o el agente de la sucursal tiene otra medición. Entonces, puede llegar a ganar por fuera de su sueldo una premiación durante el año que equivale a 40 millones de pesos, versus un trabajador de operaciones que puede llegar con suerte a los 2 millones por este producto de las metas que les ponen al trabajador y a las sucursales.